El Palacio de López está lleno de historia, de símbolos, enigmas y hasta fantasmas. Arquitectónica e históricamente es un verdadero documento y un archivo que permiten descubrir la personalidad de Francisco Solano López y la época en que le tocó vivir. El Palacio López es un terreno que recibe Francisco Solano López como herencia de su abuelastro, el padrastro de su madre, don Lázaro de Rojas, que era un importante comerciante de fines del periodo colonial y comienzos del periodo independiente, quien se lo deja al infante todavía Francisco Solano López, quien decide comenzar la construcción del palacio en la década de 1860 cuando llega a la presidencia de la República, con el propósito de que sea su residencia particular. Hay una cosa que hay que aclarar muy bien, porque muchas veces la gente piensa que esto fue originalmente construido como un edificio público, sino que era un edificio que pertenecía al dominio privado del señor Solano López. El mariscal la hizo construir para su residencia particular. La obra comenzó en el año 1856. Sin embargo, él no la pudo habitar. Claro, el diseño fue hecho por Alejandro Raviza, ¿verdad? Aunque algunos sostienen que también tuvo intervención Alonso Taylor, que era otro de los ingenieros ingleses que estaba al servicio del gobierno. La construcción empezó más o menos hacia 1860-61. Se habla del palacio, ya del Palacio de la Ribera. Empieza esa construcción y para cuando comienza la guerra, poco tiempo después de que iniciaron las hostilidades contra el Mato Grosso, para 1865 el palacio está concluido, ¿verdad? Y vaya ironía el hecho de que Solano López nunca pudo vivir en él, ¿verdad? La primera vez que Solano López estuvo en el palacio ya terminado fueron cuando sus cenizas, o las que se creen que son sus cenizas, fueron traídas en 1936 desde Cerro Corá. Bueno, en primer lugar hay que recordar que este es el ámbito más próximo a la antigua Plaza Mayor, origen del reparto de solares que ya se hizo en 1556 y alrededor de la cual se generó Asunción con sus luces y sus sombras, como se acostumbra a decir ahora. Este es un lugar muy importante porque estaba entre esa Plaza Mayor y el puerto de la ciudad. Cuando llega Raviza en 1854, es el 8 de noviembre de 1854 en el vapor Cisne, inmediatamente después se le nombra director general de las obras del Estado. Y entonces yo no podría precisar exactamente si en el 57 empezó, porque empezó a construir de una manera llamativamente importante para la escasa actividad del rubro de la construcción en Asunción en aquel momento. Y probablemente en ese tiempo ya empezó la construcción de lo que sería el Palacio de López. Hay registros de dónde llegaban los ladrillos, las piedras, etcétera, etcétera. Todo se hacía con carretas en ese momento. El palacio llega a constituirse en uno de los emblemas, en uno de los íconos constructivos más importantes de la ciudad. No solamente por su magnitud, sino que también por su belleza. Los aliados, cuando vinieron a ocupar Asunción, hicieron como un comentario menoscabando la calidad de la construcción. Sin embargo, todos los estudiosos, desde Juan Yuria, un sacerdote que vino a estudiar toda la arquitectura colonial del Paraguay, luego Ramón Gutiérrez, que es un especialista y reconocido profesional, digamos que asesor de la UNESCO sobre el patrimonio monumental, todos alabaron la magnificencia y la calidad estética del Palacio de Gobierno. No obstante, en el Palacio de Gobierno trabajaron John Owen Moynihan, un inglés que era escultor, y trabajó también otro escultor italiano, Antonini. No, él evidentemente gran parte del periodo de construcción él estuvo en la ciudad, él era el presidente de la República, su residencia estaba sobre lo que hoy sería la calle Palma entre Chile y Nuestra Señora, esa era su residencia oficial, porque donde hoy es la Facultad de Derecho era la casa de Madame Lynch, ellos no cohabitaban, sino que cada uno tenía su respectiva morada, ¿verdad? Y
Y obviamente que la supervisión y todo eso en algún momento habrá pasado durante el proceso de construcción, ¿verdad? Y él ha aprobado los planos y todo lo que se estaba invirtiendo, las piedras que se traían de emboscada, todo lo que conllevó la construcción de esta obra, que era una obra monumental, porque hay que destacar que en una ciudad donde la mayor parte de las casas eran de dos aguas, de una sola planta, las casas de los hermanos López, tanto de Francisco como de Venancio y de Benigno, destacaban en el marco de esa ciudad que todavía seguía siendo muy colonial a mediados del siglo XIX. Era el primero que resaltaba, eso se ve todavía en algunas grabaciones hechas desde la bahía o en los grabados. Obviamente cuando uno llegaba a Asunción, la principal vía de comunicación era a través del río. Entonces cuando los barcos llegaban desde el sur, lo que se veía aparte del puerto era la monumentalidad de este palacio en la ribera, ¿verdad? Entonces, con esas características, el palacio adquiere una calidad que no se había visto en Asunción en esa época. No hay que olvidar que también en ese momento la arquitectura había sido revolucionada por las distintas ferias universales que se hacían ya en Europa, y en la Feria Mundial de Londres de 1859 irrumpe la construcción en hierro, y los elementos en hierro hicieron posible las luces más grandes, elementos formales mucho más variados, y que se fueron incorporando también en la construcción local de la mano de estos profesionales extranjeros. ¿Qué se puede decir de las características? Es que lamentablemente después de la guerra o tras la guerra, a partir del 5 de enero de 1869, cuando los aliados ocupan Asunción, se produce, digamos, un saqueo de la ciudad que incluyó a casi todas las obras monumentales que tenía el Palacio de López en ese momento. Las esculturas de Antonini, las esculturas de John Owen Moynihan, elementos incorporados a la estructura. En las fotografías que vemos de finales del siglo XIX, por ejemplo, los capiteles están intactos. Sin embargo, en las fotografías posteriores, ya en el siglo XX, desaparecen los capiteles del ala este del palacio y muchas otras modificaciones que se le fueron haciendo. Yo diría que, además del saqueo, nunca igualó el deterioro que le produjo la sucesiva presencia de, dijimos, alrededor de más de casi 40 presidentes en el palacio, donde cada quien entraba con sus ideas propias de cómo usar el espacio, y sobre todo se fue deteriorando por el uso, la concurrencia. Fíjense que de una casa doméstica, por más palacio que fuera, la actividad del personal de la casa y de los ocupantes no habría sido tan intensa como la ocupación de 5 ministerios que ocuparon el palacio a partir de 1894, cuando el presidente Juan Bautista de Urquiza hace uso del palacio como sede de gobierno, y en él estaban los 5 ministerios que mandaba la Constitución del 70. Eso funcionó probablemente hasta 1940 de esa manera, porque en 1940 se hace una recomposición del Estado y ya no habrían cabido todos los ministerios, pero yo recuerdo todavía que el Ministerio de Relaciones Exteriores todavía tenía dependencias en el Palacio de Gobierno cuando el inicio del gobierno de Stroessner. En esos primeros años se lo conocía como el Palacio Nuevo o el Palacio Nacional, ¿verdad? Porque el Palacio de Gobierno usual desde la época de Carlos Antonio López es donde hoy es el Centro Cultural El Cabildo, ¿verdad? Y después ya, obviamente, eso tenía mucho que ver también con el predominio antilopista de aquellos años de fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, pero ya más o menos para la década del 30 y del 40 es donde comienza a hablarse del Palacio de López, ¿verdad? Usualmente, pero hasta esa década siempre hasta la década de 1930 siempre se va a hacer alusión al Palacio de Gobierno. Y una de las cuestiones interesantes es que muchos de los ministerios, o sea, todos los ministros tenían su sede y su despacho dentro del palacio, al igual que el presidente de la República, ¿verdad? El palacio
quedaba prácticamente con un sereno hasta la década del 30 y del 40, prácticamente no tenía la guardia permanente, la guardia era la guardia de la Marina que venía cuando el presidente estaba, pero como el presidente se retiraba a la siesta, era usual en aquellos años, entonces quedaba solamente un sereno a cargo que era también el encargado de la limpieza, ¿verdad? Después con los años se fue incrementando el boato, ya quedó bajo la jurisdicción militar y ya quedó bajo el cuidado de una casa militar y también de la casa civil del Palacio de Gobierno. El despacho, por ejemplo, hasta la presidencia de Felipe Molas López, que estaba en la planta alta, pero debido a que el presidente Molas López, que estuvo unos meses al frente de la primera magistratura, tenía unas dificultades en la pierna para subir las escaleras, decidió bajar el despacho presidencial a la primera planta y desde allí quedó hasta hoy en día, ¿verdad? Recién en 1892 se inauguró solemnemente para sede de gobierno en conmemoración del 4º centenario del descubrimiento de América. Ahora, Solano López nunca llegó a habitar el palacio. No porque él se fue ya, si bien hubo actividad, acá hubo actividad hasta 1867 y 68, cuando Asunción fue desocupada el 21 de febrero de 1868, probablemente lavaron las herramientas y salieron de aquí. Pero López no creo que haya podido evitar esto, porque de hecho tenía otras residencias en la ciudad. Nunca se supo exactamente porque lamentablemente no se hizo nunca un inventario de lo que fue robado. Nadie hace un inventario de lo que roba. Y por esa razón no sabemos todo lo que había acá. Se sabe sí que había grandes obras. El mismo Juan Francisco Pérez Acosta, que escribe un libro en 1924 que se llamó Carlos Antonio López Obrero Máximo, habla de que en los sótanos del palacio todavía estaban los restos de leones tallados por Antonini. De manera que es probable que muchas cosas se hayan dejado tiradas o muertas, así como también las verjas del palacio que se colocan muy tarde, pero se las vuelven a sacar en 1913 con el gobierno de Scheer, y no, miento, porque en 1931 todavía había verjas que son traspuestas por la gente del 23 de octubre. Me parece, no, de eso no estoy seguro. Pero esas verjas del palacio fueron llevadas a Mburuvisaroga. Son las que están ahora. Esas que están en Mburuvisaroga, y una pequeña parte, 2 o 3, fueron colocadas en el antiguo edificio que sirvió de sede o sirvió de base a la construcción del Ministerio de Obras Públicas en Alberdi y General Díaz. Estuvieron ahí hasta que la vicepresidencia de Yoyito Franco se instaló ahí, hicieron sacar las rejas para estacionamiento de automóviles. ¿Dónde se fueron las rejas? No sabemos. Entre las curiosidades, este edificio guarda una cabalística o una numérica en donde se repiten con frecuencia los números 13 y 5. El edificio tiene 13 módulos que significan el cambio. Solano López vino a cambiar la política nacional luego de la muerte de su padre, don Carlos Antonio López. El 5 significa la perfección, que se ve en los 5 niveles que posee el edificio. Toda obra de arquitectura está pensada para transmitir un mensaje. Hay un mensaje
que puede ser explícito, que es lo que nosotros vemos cuando vemos el edificio, vemos un mensaje. Y hay otros mensajes que son implícitos, ¿verdad? En cualquiera de esos dos mensajes, hay mensajes que se quieren transmitir desde el propietario hacia la sociedad, por llamarlo en este caso. O sea, tenemos a un Solano López que viaja a Europa. Digamos, la Asunción de la época de Don Carlos era una Asunción chata, de edificios no muy portentosos, ¿verdad? A su vuelta, Francisco Solano López viene con una idea, o sea, viene fascinado de lo que era Europa, los grandes edificios, los palacios, y quiere construir una ciudad a su imagen y semejanza. O sea, él se imagina ya heredero del padre, convertido en una especie de emperador, ¿verdad? Necesitaba un palacio y ese palacio tenía que transmitir un poco sus aspiraciones. Y en eso sí hay, digamos, una serie de elementos que se pueden hablar sobre simbología numérica, digamos, que tienen que ver con muchas cosas, ¿verdad? De cómo se puede interpretar eso en términos del propietario, pero también del arquitecto, ¿verdad? Porque el arquitecto es el que manejaba, al final de cuentas, el compás, la composición, y es el que realmente conocía cómo manejar los elementos para cargarle con el simbolismo que se estaba pretendiendo. Hay quien en el proceso de restauración hablaron de la cantidad de arcos que podría tener alguna connotación de carácter esotérico, ¿verdad? Vinculado a algún principio masónico de los que fueron los diseñadores, ¿verdad? Se habla de eso, de la cantidad de arcos que no es precisamente simétrico, ¿verdad? Creo que son 11, hay 5 de un lado y 6 del otro. Son como unas cuestiones que habría que investigar más para saber si efectivamente corresponde o no, si era realmente la intención de quienes diseñaron el palacio, ya sea del que ordenó la construcción, que en este caso es Francisco Solano López, o sencillamente de los arquitectos que hicieron el plano, ¿verdad? Hay una numerología tanto en relación horizontal, ¿verdad?, como en relación vertical, como una ascensión, como un proceso en el cual él, sabiendo que era el heredero, él simbólicamente, metafóricamente, estaba matando al padre para acceder él al poder en una cosa nueva, ¿verdad? O sea, matar al padre implicaba, esto fue, ahora vendrá algo diferente. Y lo que implicaba esto era dejar ese rastro simbólico para el que lo entienda y lo sabe leer, entienda cuál era realmente su propuesta a futuro como gobernante. Hay 13, hay 7, hay 5. Es todo una, ¿cómo te podría decir? Es todo un juego numerológico, ¿verdad?, que se puede interpretar de varias maneras. En ese momento, cuando nosotros presentamos el trabajo, nos dijeron, bueno, pues ustedes dan a entender que el mariscal era esto, no que el mariscal era... No, nosotros no queremos dar a entender nada. Nosotros lo que hicimos es, como se hace con cualquier obra de arquitectura, cuando se hace el análisis simbólico de la misma, es tratar de entender más allá de eso, qué es lo que quiere transmitir esa obra y qué es lo que el propietario está buscando que esa obra transmita y lo represente. Es como, no sé, uno puede decir, aparece un nuevo rico y se quiere hacer la supermansión y busca a ver si no puede parecer algún palacio antiguo, a ver si no le da cierto pedigrí, como se dice, ¿verdad? Y bueno, esas son maneras de manejar el simbolismo y las formas de la arquitectura que en el palacio hay. Claro, yo creo que sí, evidentemente, mandar construir un palacio que es, hasta creo que me animo a decir, hasta entre 2 y 3 veces mucho más majestuoso que el de su hermano Benigno, el de su hermano Venancio, que ya estaban construidos. El hecho de intentar demostrar desde la posición privilegiada que está al lado del río, esa magnificencia,
ese modelo europeizante, pues muchas veces se habla que el modelo europeizante entra con fuerza en el Paraguay después de 1870. La demostración del proceso que encarnan tanto Francisco Solano López como su padre Carlos Antonio López es seguir el modelo europeo con sus particularidades, pero el hecho de tomar este palacio es prácticamente una inspiración europea, todo el diseño, y si bien se utilizaron materiales locales, ¿verdad? El modelo y el estilo arquitectónico es totalmente europeizante, ¿verdad? Que es a lo que aspiraba el proyecto político de los López. En su interior alberga imponentes salones destinados para los bailes y recepciones de aquella época. En el Salón Independencia se tiene el cuadro de Darré, que había generado toda una polémica durante la restauración. Y en el Salón de los Próceres está la alfombra persa que el Shah de Irán le regaló a Stroessner. El Salón Independencia es uno de los salones que tiene ese nombre a partir del cuadro de Darré que preside ese cuadro monumental, que es una representación ideal de lo que fue el proceso de la independencia en Paraguay aquella noche del 14 de mayo de 1811. Y sí, fue el salón de actos, ¿verdad? De hecho, creo que con la última restauración se recuperaron algunos otros espacios que habían sido utilizados o se hicieron divisiones provisorias para destinar las oficinas administrativas, ¿verdad? No, ese cuadro se manda a hacer en la época de Silvano Godoy, más o menos 1906-1907, tiene un premio en una bienal en Buenos Aires, en una exposición de pinturas, y en qué momento se trae al palacio tendría que ser en esos años posteriores, ¿verdad? No queda un registro efectivo, habría que buscar en el inventario del palacio cuando efectivamente se introdujo y se colocó en ese salón. También están el Salón de los Espejos y el Salón de los Pasos Perdidos, que fueron recuperados durante las obras de restauración. No, sí, en 1989 hay que recordar que el último golpe de Estado efectivo se combatió aquí en el Palacio de Gobierno, ¿verdad? El Palacio fue uno de los lugares de resistencia a favor del régimen. Durante la Guerra Civil de 1922 a 1923, la ciudad de Asunción fue atacada en más de una ocasión, ¿verdad? Y el palacio era uno de los centros de resistencia. El presidente Eusebio Ayala, cuando va a ser destituido en la Revolución Febrerista el 17 de febrero, estaba en el palacio, después por seguridad se mueve a la marinería en la prefectura y desde ahí resiste, ¿verdad? Entonces siempre fue obviamente un objetivo militar dentro de esos movimientos, pero lo que queda así como combate propiamente fue justamente lo último, fue en el año del 2 y 3 de febrero de 1989. La puesta en valor y recuperación del Palacio de López se completó en el ala este. Luego, las obras pararon durante los últimos 5 años. Todavía falta toda el ala oeste. Se espera que con las nuevas autoridades se reinicien los trabajos. Nosotros, y digo nosotros porque a mí me tocó liderar un equipo que se conformó con la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Asunción a pedido del entonces presidente Fernando Lugo, porque aparecieron una serie de patologías en el edificio que llamaron la atención. Entonces, armándose el equipo, vinimos a trabajar desde el año, creo que fue desde el 2009, si no estoy muy equivocado, para poder, en una primera instancia, recopilar información que no se tenía del palacio. O sea, información, textos, libros que hablan del edificio, de López, etcétera, existen. Pero a nosotros nos interesaba conocer el edificio como objeto de intervención que iba a ser llevado a cabo. Otra de las cosas fue que en ese proceso de investigación que duró
como 2 años, ¿verdad? Fue el hecho de relevar el edificio porque los planos que existían en el Ministerio de Obras Públicas no se correspondían con la realidad. O sea, el plano decía una cosa, la realidad decía otra cosa, pero por otro lado no estaban en los planos, no figuraban todas las patologías o las modificaciones que se fueron realizando en el edificio con el correr de los años, digamos, ¿verdad? O sea, por otro lado, se hizo todo un trabajo de investigación, de cateos, para poder entender un poco cuál era el edificio, porque el edificio que nosotros teníamos a la vista era uno, pero lo que al final se encontró luego de todas las prospecciones e investigaciones es otro edificio, ¿verdad? La restauración llegó a abarcar el 50% del edificio, que es el ala este. De ese ala este, de ese 50%, se habrá hecho un 70-80%. O sea, trabajos que no se concluyeron después del 15 de agosto del 2013. Nosotros el 16 de agosto volvimos al Palacio para retomar los trabajos y nos dijeron que la obra no continuaba. No hubo ninguna explicación, la obra no continúa. Y estuvimos así, en ese limbo, prácticamente hasta fin de año. Hasta que creo que ahí nos dijeron ya, bueno, váyanse, no se queden más acá, porque no, acá no se va a hacer nada. Entonces, en estos 5 años no se culminaron los trabajos del ala este. Por eso aquella famosa caída de la araña que tanto se comentó. Y bueno, eso es consecuencia de que los trabajos no fueron concluidos, ¿verdad? Y más todavía, esa araña que estaba sujeta a una bovedilla que corresponde al piso de la terraza norte, que estaba infestada de humedad y carcomida, que había que haber levantado, saneado, aislado, no se hizo, ¿verdad? O sea, y del ala oeste yo no sé cómo sigue en pie. Eso hay que intervenir. Eso hay que intervenir. Ahí es donde está la parte más delicada, ¿verdad? Aparte que al edificio le colocaron baños en cualquier lugar, se hicieron unas instalaciones cloacales de cualquier manera, porque este edificio no tenían baños antes, ¿verdad? O sea, entonces colocarle un baño no es una tarea como decir, en aquella esquina me colocaba un bañito, ¿verdad? Bueno, ese es el nivel que está. Cuando hay invitados, entrar a esos baños es una vergüenza. Ahí ya hubo una intervención posterior. La original o parte de la parte original que quedó, que es el ala oeste, que no fue restaurada, pero del cual nosotros hemos hecho una investigación, unas prospecciones, encontramos que los entrepisos son de madera, son vigas y tirantes de madera, donde inclusive se encontraron restos del incendio que sufrió el palacio, ¿no es cierto? El resto es una bovedilla hecha con perfiles de hierro, ¿verdad? Que puede corresponder a la misma época. Tenemos de estos datos de otros edificios construidos en la época, como la estación del ferrocarril, digamos, la parte que da hacia la Plaza Uruguaya, neoclásica, que es de Ravisa, ¿no es cierto?, donde hay uso del hierro para la bovedilla, ¿verdad? Yo no sé si sería el mejor, pero es bastante llamativo, ¿verdad? O sea, es bastante vistoso, tiene una elegancia muy interesante, ¿verdad? Desde todo punto de vista. Si tenemos en cuenta que, por ejemplo, el de Chile era la Casa de la Moneda, entonces precisamente no tendría mucha espectacularidad. La Casa Rosada de Argentina no tiene los detalles, los decorados externos que tiene el Palacio de los López, ¿verdad? Así que evidentemente estaría entre los palacios más bonitos de lo que es Sudamérica, por lo menos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justamente no fue diseñado originalmente como una oficina pública, como un edificio público, sino como una residencia privada, ¿verdad? Donde su propietario quería todo el lujo, toda la ornamentación posible que se podía lograr en esa época, ¿verdad?
O sea, lo que tenía eran grandes salones pensados como para poder ofrecer recepciones, ¿verdad? Hay que recordar que a Francisco Solano López les gustaban mucho los bailes, las fiestas, ¿verdad? Las fiestas hasta ese momento se hacían generalmente o en su casa, que era la residencia sobre la calle Palma, o en el Club Nacional, o a veces hacía incluso fiestas populares en el 14 de mayo, en la Plaza 14 de mayo, lo que hoy sería la Plaza de Armas, ¿verdad? Al frente de la comandancia de la policía actual, ¿verdad? Yo creo que evidentemente él preparó este palacio como para convertirlo en que su residencia sea el centro de la vida social y cultural de la Asunción de la década de 1860, proyecto que obviamente se vio frustrado por la guerra, ¿verdad? Bueno, el edificio es un edificio, nosotros más o menos llegamos a la conclusión de un edificio ecléctico donde se ven varias manos, o sea, varios autores superpuestos, digamos. Por un lado tenemos un austriaco como Wissner, tenemos un inglés como Taylor y tenemos un italiano como Ravisa que interactuaron al mismo tiempo en esta obra. Se nota de que hay un gran conocimiento del manejo de la estructura. Wissner fue un gran constructor defensivo inclusive, ¿verdad? Taylor, que tiene una formación inglesa, no tanto clásica como pudo haber tenido Ravisa, se notan algunos rasgos en el diseño muy propios de la arquitectura inglesa de esa época. Y todo lo que nosotros vemos que es, digamos, se le podría llamar el guión estético del edificio neoclásico, corresponde evidentemente a un italiano como Ravisa, ¿verdad? O sea, es un edificio que se puede hablar de un eclecticismo con un fuerte contenido neoclásico, ¿verdad? Su estructura, siempre se habla de la fachada principal del Palacio del Río. O sea, el edificio tiene una estructura en U que mira a la ciudad, en el cual se arma lo que se denomina un patio de honor, tiene un acceso bien delimitado, tiene un pórtico de acceso, tiene una escalera monumental, ¿no es cierto? Y eso sin desmerecer que hacia el río hay una fachada muy importante porque era un gran mirador a ese territorio que era el río y, digamos, el territorio chaqueño que está enfrente, ¿verdad? Aparte, en esa época se llegaba a la ciudad por el río, ¿no? En ese lugar no. Acuérdense que ese sector del palacio ahora está rellenado, pero ahí había una gran depresión que se inundaba normalmente, ¿no es cierto? Y el palacio tiene hacia el río, que ahora se ve muy poco por el relleno, tenía un gran muro de piedra, como un gran muro defensivo, tanto para sobre todo para las inundaciones, decimos nosotros. O sea, ingresar por la parte trasera era, no digo imposible, pero no era preferentemente el lugar por el cual uno ingresaría a este edificio. Además que, llegando al primer nivel, correspondería con relación al edificio a lo que sería el subsuelo con relación a el Paraguayo Independiente. Ahí abajo estaban los servicios, cocina, caballeriza, etc. Realmente el edificio comienza, su nivel principal está dado sobre el Paraguayo Independiente y el nivel superior, que sería como un piano nobile, donde están el Salón Independencia y demás, es el segundo nivel desde el Paraguayo Independiente. Una de las cosas que frecuentemente se fabulaban es que el frente del palacio daba al río. Este es un palacio que se sale de todas las normas. Es el primer palacio construido solo dentro de una manzana y por lo tanto tenía que tener un cierto cuidado de la estética hacia los cuatro costados. Ese cuidado hizo que hacia el río tuviera también una imponente apariencia y hecho que hizo confundir a muchos de que esa era la entrada, porque además hay gradas, porque la gente venía en barco al palacio. Y entonces el edificio, hay una expresión muy típica del movimiento moderno o del funcionalismo, dice, la función sigue a la forma sigue a la función como la expresión a la idea. Nosotros tenemos la función del palacio denotada en la calle principal de la ciudad, que era la calle del Paraguayo Independiente. Hacia ese lado se orientan las alas del edificio.
hacia ese lado se orienta la escalera principal y la entrada de los carruajes. De manera que esa función, esa forma, denotaba la función del edificio y esta era la calle más importante de la ciudad y hacia este lado estaba la fachada del palacio. Esos adoquines, evidentemente que la pavimentación más popular por su eficacia, por su vistosidad, eran los adoquines que se usaron en Europa desde prácticamente la Edad Media. Y nosotros nunca tuvimos el adoquín. El primer adoquinado que tuvimos, o el adoquinado que tuvimos, fue el Petit Boulevard, que eran adoquines de madera sobre la calle Palma entre Alberdi y 14 de Mayo. Obviamente se habrán descompuesto, se habrán podrido y se los sacaron. Y después estaba este adoquín que se pone frente al Palacio de Gobierno como una decoración adecuada para el tránsito por frente al palacio y que provenían de Europa, que traían las embarcaciones que llevaban alguna mercancía exportada a Europa y de vuelta no traían el mismo peso y por lo tanto dice que los cargaban con adoquines como lastre para que la embarcación tuviera algún equilibrio. Esas son informaciones que fueron transmitidas oralmente durante mucho tiempo, pero lo cierto es que en las fotografías del Palacio de Gobierno, cuando el primer centenario de la independencia nacional, esos adoquines ya estaban, de manera que ya habrán estado por mucho tiempo. Y estaban las murallas también. Cuando asume Rodríguez y se iba a hacer el primer desfile militar, el primer 15 de agosto, después del 2 y 3 de febrero del 89, deciden que los caballos se resbalaban en el adoquín y iban a pavimentar. Entonces un día, yo vivía en Sajonia, en ese momento un domingo de siesta, venía hacia el centro y encuentro que todo el palacio, todo el adoquinado frente al palacio, estaba desmantelado. Cuando eso ya había empezado mi lucha contra los molinos de viento y me ven los operarios de la municipalidad que estaban bajo el mando de un coronel Garcete, conocido nuestro, que era director de obras de la municipalidad, y habrán dicho de Rubiani Orepilla, y empezaron a pavimentar, suspendieron la extraída de adoquines y pavimentaron la calle. La mitad de los adoquines desde el palacio hasta Ayolas está todavía debajo. Y la otra mitad fue a parar en la planta asfáltica de la municipalidad, desde donde el señor Martín Burr hizo colocar los adoquines cuando volvió a trasladar la estatua caminante de López de vuelta a donde está actualmente el Parlamento Nacional. Y lo hizo rodear de un pavimento de esos adoquines. Y el reloj floral, yo creo que el reloj floral estaba antes de la venida del presidente Guasmosi, porque cuando viene el presidente Guasmosi, en la época de Stroessner, porque cuando viene el presidente Guasmosi hace instalar ese mástil y creo que ahí estaba la bandera, digamos que reglamentaria, que marca el decreto de 1842 que dice que tiene que tener 6 metros de largo y 80 centímetros por cada franja. Eso es más o menos lo que dice o lo que decía la publicación a propósito del Ateneo Paraguayo. Yo creo que es importante esa simbolización con la bandera. Lo del reloj floral hoy no tendría más que el impacto de un espectáculo, de un decorado más de la ciudad, pero sería muy difícil de mantener y ese tipo de cosas. Lo que sí es de lamentar que el palacio en su conjunto haya perdido el decorado inicial que tenía en cuanto a jardines, en cuanto a vegetación, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas habría que cuidar muy bien y habría que tener en cuenta también que el subsuelo del palacio todavía contiene información arqueológica importante que puede dilucidar un montón de cosas. Bueno, si desaparecieron monumentos, si desaparecieron decorados, si desaparecieron muebles, los planos se pudieron haber quemado. Los planos no eran importantes en ese momento.
En este momento en Zapucay hay una enorme cantidad de muebles con una enorme cantidad de planos que están a la de Dios que es grande. O sea que la gente no considera que eso sean importantes para la memoria colectiva de un pueblo. Entonces, esas cosas ni siquiera se habrán tenido en cuenta. Planos originales no existen, porque inclusive una de las tareas que nos impusimos fue buscar en el Archivo Nacional información sobre el Palacio de López. Presuponemos que la información del palacio, como era una obra privada de Francisco Solano López, no era una obra pública, que sí, si uno busca en el archivo va a encontrar minuciosamente detallado todo lo que se hacía, lo que se compraba y lo que se pagaba, inclusive planos. Del palacio no encontramos nada. Es más, encontramos más información en archivos y bibliotecas del exterior que aquí en nuestro medio. Por lo tanto, tuvimos que relevar, analizar el edificio desde la óptica del conocimiento de la historia de la arquitectura para tratar de entender la estructura, la morfología, la tipología del edificio, para tratar de ver cuáles eran realmente aquellos espacios originales. Bueno, muchos espacios originales es otro punto también a resaltar. Acuérdese que el palacio fue bombardeado, fue incendiado, sirvió de cuartel a las tropas brasileras y saqueado cuando las tropas se retiraron. O sea, ¿qué quedó del edificio original? Tanto de los espacios como de la estructura era otra de las cosas que nosotros teníamos que tratar de dilucidar, porque luego de un tiempo de abandono, el palacio se restaura, ¿cierto? Allá a fines del siglo XIX, pero ya se restaura un edificio que había sido prácticamente dejado en ruinas por el bombardeo y el incendio que padeció. Entonces, realmente ese era uno de los inconvenientes, ¿verdad? Por eso, hacer todo ese trabajo de relevar los planos, de estudiar el edificio, de buscar información, incluía entender el edificio para saber qué hacer. Pero uno de los arquitectos que estuvo con la idea de reformar el palacio en la época de Stroessner, reforma que incluía la demolición total de la manzana de la Ribera para prolongar a través de esas alas del edificio que sale del palacio una especie de jardín versallés con esta manzana colindante. Ese arquitecto cuyo apellido era Jouve se escribe, ese arquitecto se ufanaba de tener los planos del palacio porque después fue nombrado el director del patrimonio artístico de Francia. Por lo tanto, él decía que tenía los planos del palacio hechos, y ahí hay también otro dato controversial, por Francisco Wisner de Morgenstern. No, el sistema constructivo es un sistema constructivo tradicional muy bien hecho, ¿no es cierto? Muy bien trabajado. De hecho, con todos estos años, siglo y medio de existencia, el palacio está entero. Básicamente, los desperfectos del palacio se debieron a la mala praxis de los habitantes que estuvieron en el palacio en todo este tiempo. Echar paredes, quitar cimientos, debilitar apoyos, no cuidar el mantenimiento de un edificio, permitir que se llene de termitas, que los cielos rasos estén a punto de caerse, que el techo esté a punto de desplomarse o que el entrepiso también, es por desidia o por desconocimiento y mala praxis de otras intervenciones que dicen, o sea, no sabemos quién las hizo. Nosotros lo que vimos y encontramos son los efectos de esas malas intervenciones existentes en el edificio. Claro, aparte este es un edificio de grandes salones, ¿verdad? Por lo menos todo el ala este era un ala de grandes salones, ¿verdad? Salones ya sean de pasos perdidos, para despacho, para recepciones, etc. Lo mismo que en la planta alta. Y un ala oeste donde sí encontramos más segmentado el espacio como si fuese un área íntima de dormitorios, ¿verdad?
que también en una época se demolieron unos cuantos para inventar el famoso Salón Libertad, que no existió nunca. O sea, eso eran una serie de piezas que se demolieron las paredes para inventar un salón grande. Y es el salón que está en planta baja, la sala hipóstila, la que tiene las columnas. Ese era un espacio que estaba perdido, ¿no es cierto? Y al hacer los estudios, los cateos, encontramos que eran todas paredes que habían dividido ese gran espacio para convertirlo en oficina, y con un cielo raso falso, y por encima del cielo raso encontramos la estructura del piso del Salón Independencia, encontramos los fustes y los capiteles de las columnas originales que estaban ahí, y entonces eso se desmanteló todo y volvió a... Los Pasos Perdidos se le dice porque es un lugar donde la gente camina, conversa, no tiene una función específica, ¿verdad? Es casi como un lugar de reunión, de conversación. Claro, coincide exactamente en planta baja con el Salón Independencia que está arriba, ¿verdad? Tiene las mismas dimensiones, aunque aquí una de las columnas fue demolida y en su reemplazo se colocó una pared hace mucho, o sea que el espacio de abajo se achicó en relación a la planta alta. Bueno, al quitar todo eso encontramos que toda esa estructura del piso del Salón Independencia estaba en peligro de colapso. ¿Por qué? Uno, porque las columnas que sujetaban las vigas, digamos, del Salón Independencia, del piso Salón Independencia, carecían de cimiento. O sea, se estaban hundiendo en la tierra y eso hacía de que las vigas se deformen con una muy grande deformación, a tal punto que tuvieron que ser postensadas para volver a ponerlas en su posición natural. Eso por un lado. Por otro lado, los muros, digamos, de carga, son gruesos muros de 0,60 centímetros de ladrillo y cimientos de piedra, habían sido cortados y excavados para esconder en algún momento ductos de aire acondicionado. O sea que el edificio, que está sujeto por estas anchas paredes de 0,60, estaban realmente en débiles paredes de 15, en algunos casos a veces menos. Bueno, todo eso fue resuelto. Lo mismo que todo el techo de la planta ala del ala este, que estaba totalmente carcomido por el QPI. Los cielos rasos ya estaban, sus soportes sueltos, se estaban por desplomar. Fueron los trabajos que se hicieron. Muchos trabajos que ni siquiera a lo mejor la gente no vio, ¿verdad? Porque no entró, no vio, no conoció. Lo mismo que pasaron con las famosas pinturas murales, que no fue ningún invento. Eso estaba bajo 60 capas de pintura que se fueron sacando con bisturí gracias al trabajo gigantesco de estas profesoras como Petrona y Verónica y un equipo que fueron limpiando capa por capa hasta recuperar todo lo que era esos muros decorados. Lo que también a nosotros nos permitió reconocer que el edificio no era un edificio pintado, era un edificio decorado. 1, 2. Por las inscripciones que encontramos superpuestas a las decoraciones de la tropa brasilera que ocupó el palacio, con fecha, con datos. Presuponemos, no es que presuponemos, nos asegura que esas pinturas ya estaban antes de la toma de Asunción. Quiere decir que el palacio, si bien no fue habitado, estaba en un altísimo nivel de terminación. Bueno, si vamos a hablar de las fantasías, la que a mí más me preocupa es que sabemos, si comparamos la tipología constructiva de prácticamente todas las ciudades de América Latina que provenían de fundaciones españolas, y si sabemos que padecieron todos sus habitantes las mismas dificultades, los mismos hechos, y en todos los países y ciudades hay túneles, acá hay túneles también. Yo he visto un par de ellos y me preocupa que la gente del lugar
a la fantasía sin que podamos cortar eso, investigando seriamente lo que hay, lo que se dice que hay, y desmantelando la fantasía o separándola escrupulosamente de lo que es la realidad. Esos túneles podían aportar, si existieran, y yo sé que existen, algún dato interesante para la reconstrucción o para el refuerzo de la historia de la ciudad. Porque los túneles están ahí. Y sabiendo que no teníamos bancos, hasta prácticamente después de la guerra de la Triple Alianza, sabiendo que había fortunas, sabiendo que se comerciaba con oro, la gente ¿dónde iba a guardar sus cosas? Entonces, yo creo por eso que la guerra de la Triple Alianza, independientemente de las discordias que quiso resolver, también fue una guerra de rapiña, porque los aliados sabían lo que escondían los secretos de Asunción. Y se dedicaron a eso durante los casi 7 años que duró la ocupación militar de Asunción. ¿Qué hay de los túneles que tienen túneles, pasadizos secretos? No. Eso también es algo que se nos preguntó mucho. No existe, por lo menos ahí nosotros no encontramos absolutamente nada, ¿verdad? Lo que tiene sí es el sótano, que la gente piensa que es un túnel, pero es un subsuelo, ¿verdad? Ya. ¿Y fantasmas hay allí o no? Mira, cuando estábamos trabajando la guardia, o sea, los soldaditos que estaban haciendo guardia, decían que ellos de noche escuchaban ruidos, voces, puertas que se cerraban, ellos se iban y encontraban, qué sé yo, esto, lo otro, pero vos sabés que siempre esto se presta para hacer volar la imaginación, más que nada. Hay distintos momentos de nuestra vida política, nuestra vida social, que se hicieron en este edificio, un edificio emblemático no solamente para la ciudad de Asunción, sino para todos los paraguayos. Y creo que también hechos incluso de cultura. Hay que recordar que el primer Premio Nacional de Ciencias a Branislava Sušnik se le entregó en el Salón de Independencia por parte del presidente Andrés Rodríguez. O sea, hay un montón de distintos tipos de hechos que están vinculados efectivamente al Palacio de los López. Con esta pincelada y con este recorrido en el Palacio de López, en una ocasión especial, hemos descubierto parte de la historia y sus fantasmas.